Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Colosenses 2:8. El texto dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este libro de Colosenses, esta carta de Colosenses más bien, fue escrita por Pablo mientras estaba en Roma, encarcelado, cuando Epafras, que es el que había fundado esta iglesia, le comunica todos los avances que habían hecho, pero también le comunica de que hay ciertas corrientes que están entrando en la iglesia, ¿no? Y que pretendiendo entrar más bien, y estas corrientes que pretendían entregar en esa época, también existen ahora de diferentes maneras, algunas, pero siempre el propósito es el mismo, utilizada por el enemigo para tratar de alejar a la gente de Dios. ¿Qué es lo que tenemos ahora, por ejemplo, dentro de esto que Pablo denomina filosofías, entre comillas, porque luego dice huecas sutilezas, o sea, no es filosofía en verdad como ciencia como tal, porque la filosofía como ciencia no es hueca, sino que le llama huecas sutilezas a unas falsas enseñanzas que aparentemente son doctrinas. ¿Qué tenemos ahora? Cosas que alejan de Dios. Uno, por ejemplo, el materialismo. El materialismo viene desde la época de Marx, que solamente tiene que aceptarse lo que es tangible a nuestros sentidos. Por lo tanto, si no es tangible a nuestros sentidos, no existe. Lo espiritual no existe para ellos, ¿no? Solo lo material, lo que puedo tocar, ver, oler, probar, etcétera, ¿no? Esa es una forma. Otra forma de materialismo también es cuando una persona logra poder económico, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, tengo todo, lo he hecho por mi propio esfuerzo, Dios no me ayudó en nada, por lo tanto no necesito ni siquiera saber si existe o no existe, ¿no? Son formas que alejan del Señor. También hay otra forma, el intelectualismo, que si no pasa por mi excelente cerebro, entonces simplemente no funciona. Eso es como querer limitar lo espiritual a lo que es material. Nuestro cerebro es muy limitado frente a lo que es la espiritualidad, frente a lo que es Dios. Es como que si quisiéramos meter la inmensidad del océano en un vaso que utilizamos para tomar agua. Es imposible. Así y de igual manera, salvando las diferencias, porque no hay forma de expresar la inmensidad de lo espiritual, la inmensidad de Dios, que es mucho más grande que todo el universo. Ni siquiera podemos saber qué tamaño tiene el universo y Dios es más grande que todo el universo. Entonces, ¿cómo podemos entender en nuestro cerebro, por muy inteligente que seamos, poder comprender esas cosas? No hay forma. La única forma, conforme dice la palabra, que la palabra es espíritu y por lo tanto hay que discernirlo espiritualmente, no dice intelectualmente. El intelectualismo nos aleja de lo que es espíritu, de lo que es Dios, de la misma naturaleza, porque lo limita a algo natural, algo físico, que es totalmente diferente a la naturaleza de Dios mismo. Otra cosa que aleja a las personas son las sectas, porque las sectas, muchas de ellas comienzan a enseñar cosas que no son correctas. Enseñan, por ejemplo, que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, cuando la palabra nos dice que son tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos enseña o pretende enseñar de que Jesús es un Dios creado, y la palabra dice que no, que Dios es uno solo. Por lo tanto, si es Dios, no puede haber sido creado, porque Dios es eterno. Por la propia definición está mal, ¿no? Otra cosa que enseñan es otras de que existe una madre para que Dios Padre pueda tener un hijo. Eso es humano, pero no es divino. No podemos entender estas tres personas dentro de un solo Dios con nuestro razonamiento ajustándolo a nuestra vida terrenal. No hay forma, no hay forma. Otra corriente dice de que Jesús fue un gran profeta, fue un gran personaje, pero no fue el Mesías, no fue Dios. Todas esas cosas apartan del Señor. Otra cosa que también funciona dentro de nuestra sociedad es el esoterismo, las logias. Las logias, para entrar a una logia, lo único que se necesita es conocer, creer en un Dios, ni siquiera conocer, creer en un Dios. Mi Dios puede ser, como en la antigüedad, un puma, de repente el perro de mi casa, de repente una montaña, cualquier cosa. Lo importante que sea que se conceptúe que existe un Dios.
Obviamente que eso aleja de lo que es realmente la idea, el concepto de lo que es Dios. Por lo tanto, esa es otra forma en que lo aleja del Señor. Estas logias, estas sectas de esoterismo, lo que pretenden es que la persona sea una buena persona, y con eso es suficiente. Pero la palabra dice de que no es por obra la salvación. La palabra nos enseña de que la salvación es por medio de lo que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra, ¿no? Y esa obra que hizo el Señor Jesús es para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna. Por lo tanto, cualquier tipo de secta esotérica que llaman logias, lo único que va a lograr es apartar del Señor. Bueno, aquí nombré solamente 4 formas, hay muchas más, pero cualquier cosa que no esté ajustada a la palabra del Señor, simplemente no viene de Él, no es lo correcto. Finalmente, este versículo luego dice que hay tradiciones de hombres rudimentos del mundo. Muchas personas se basan solamente en la tradición. Así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá, así dice la gente y por lo tanto cree que es correcta. No es correcto. No es correcto muchas de esas cosas que enseñan. Enseñan, por ejemplo, lo que es llamar a los espíritus de los muertos. Jesús mismo enseñó que una persona que está muerta no se puede manifestar en la tierra. Por lo tanto, eso que creen que se murió mi papá, mi mamá y luego está como un ángel acá, no, los ángeles son seres creados por el Señor y que sirven a la humanidad, a aquellos que Dios está para cuidarlos, ¿no? Entonces, no es que la persona al morir se va a convertir en un ángel, eso es mentira, eso no tiene ningún sustento bíblico. No es que nos esté cuidando, no se pueden manifestar, Jesús mismo enseñó, no se pueden manifestar en la tierra. Nadie que haya fallecido o está en el cielo o está en el infierno, no existe purgatorio. Ojo, no existe purgatorio porque eso es otra mentira, otra tradición que fue creada muchos años después, pero a veces se toma como cierto y eso no es verdad. Simplemente lo que hace es alejar de Dios. No importa cómo viva, finalmente voy a ir al purgatorio y algún día con tantas rezos que hagan acá, pasaré al cielo. Mentira. O se va al cielo o se va al infierno. El mismo Señor Jesús enseñó eso. Y nadie puede pasar de un lado para otro. Ahora, esta palabra también nos habla de rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque lo que pretende es regresar al rudimento. El rudimento es algo básico, inicial. Entonces, ¿cómo estábamos antes de conocer lo que es el Señor Jesús? En el mundo con rudimentos, con cosas que nos enseñaban, tradiciones y cosas que no servían. Entonces tenemos que, la pretensión de todo esto es que regresemos a eso. ¿Para qué? Para apartarnos de lo que es la verdad. La verdad es Jesús, la verdad es su palabra. ¿Bien? Y finalmente este versículo nos dice, y no según Cristo. O sea, todo lo que no se sujeta a lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Biblia, en los textos sagrados, como quieran mencionarlo, simplemente no viene de Dios y por lo tanto no debe de ser tomado en cuenta. Ninguna de las cosas que hemos mencionado o ninguna de otra que por ahí aparezca que no se sujete a lo que es la palabra de Dios va a llevar a tener una vida eterna, a tener una comunión con el Señor, a tener una mejor vida. Recuerden también otro texto, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Nadie funciona de mediador, nadie absolutamente, sino Jesucristo. Punto en ese tema. Entonces, Dios te ama y te espera, libre de toda cosa, sino todo sujeto a su palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.